Me da mucho gusto saludar esta mañana a Eunice Rendón, quien es coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral, a quien hemos invitado esta mañana para hacer un balance de 2025. Eunice, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, querido Manuel? Eunice, pues, ¿qué año para el tema migrante? ¿Qué año 2025? Sobre todo, pues, con el regreso de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero de 2025. ¿Cuál es tu mirada de las cosas? Bueno, pues primero que nada, creo que hay que hablar de el lenguaje de odio, la narrativa de odio que ha tomado una dimensión, creo yo, importante, no solamente en Estados Unidos. Creo que esto ha tenido réplicas ya también en otros países, incluso del Cono Sur, en América, en América del Sur. Y bueno, también algo importante es que 2025 creo que fue un año, debido a estas políticas de Donald Trump y a estas réplicas en Europa también, se cambiaron las leyes relacionadas con los temas migratorios, se endurecieron las políticas que tienen que ver con el refugio, con el asilo, y yo creo que ese es el tema más preocupante. Migrantes solicitantes de refugio experimentaron un año muy complicado porque pues finalmente hubo un rechazo y obstáculos todo el tiempo para obtener esta figura humanitaria en cualquier lado. Entonces creo que ese es el principal hallazgo de 2025, la dificultad de obtener la figura del refugio o del asilo, a pesar de estar en estos marcos internacionales y compromisos de los países ante las Naciones Unidas, a pesar de que en 2018 se firmó un pacto muy importante en el que muchos países, incluido México, Estados Unidos, incluso estaba ahí todavía Chile, Argentina, en fin, países de Europa estuvieron en ese pacto y bueno, parece que eso ha cambiado radicalmente. El pacto hablaba de una migración humana y ordenada y bueno, lo que hemos visto ha sido radicalmente distinto. También creo que es un año que ha habido una reducción importante en los flujos, pero desafortunadamente esa reducción no está relacionada a que disminuyeron las causas o los factores de empuje, sino que más bien está relacionada con estas políticas antimigrantes, estas amenazas permanentes, principalmente en Estados Unidos, que bueno, pues también hay que decirlo, era pues el principal país receptor para muchos de estos migrantes. Entonces, pues también se redujeron, pero creo que ahí viene el detalle importante también para 2026. Como no cambiaron las condiciones en sus países, pues la gente va a volver a tomar camino, quizá no hacia Estados Unidos, y ahí sí creo que México tiene que tener un plan, porque mucha gente que antes transitaba, pues ahora va a ver a México ya desde hace varios años, pero ahora más, como un país de destino. Lo mismo otros países, ¿no? Costa Rica probablemente, de la región y por supuesto Europa, aún con las dificultades que ya mencionamos, que también ha restringido sus leyes. Creo que algo también importante de esta narrativa de odio y de las dificultades migrantes, pues es Estados Unidos. Estados Unidos, yo mencionaría tres retos principales. Uno, pues que a partir de mediados de año, más o menos, Donald Trump y su gabinete, Tom Homan, que es el titular del ICE, y Stephen Miller, que es su asesor en la Casa Blanca para este tema y que ha sido pues uno de los artífices de políticas, por ejemplo, de separación de familias, etcétera, no estaban contentos con las detenciones que estaba llevando a cabo el ICE en los primeros 6 meses de su gobierno. Entonces le pusieron básicamente una cuota. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenían que detener al menos 3,000 personas diarias. Y eso cambió radicalmente las formas de la policía migratoria porque no hay una prioridad delincuencial. Es decir, no es aquel que cometió un delito grave como normalmente se estilaba, sino es una cuestión numérica. Entonces, han detenido a muchas personas, casi del total de detenciones, el 60% no tienen. Hay cerca de 244,000 detenciones, por ejemplo, y de esas el 60% no tienen antecedentes penales. Entonces, primero pues esas detenciones indiscriminadas, pero además con un abuso enorme de la fuerza, de sus facultades también, porque van encapuchados, no se identifican. Algo que nosotros en Agenda Migrante, y esa sería la segunda preocupación, hemos visto, es el tema de personas detenidas
pero que no registran su detención hasta después de un mes y medio, y entonces no tienen acceso a una defensa legal, es prácticamente un secuestro administrativo. Entonces, esa es una cuestión que sigue siendo muy preocupante. Y tercero, yo creo que es el racismo y la dinámica de odio que esto genera, porque ahora no importa si tienes papeles o no, si tú te ves con rasgos migrantes, pues cualquiera se siente hoy que puede atacarte, que puede decirte algo en consecuencia. Entonces, pues al final esa dinámica de odio no genera nada positivo. También hay que decir que ha habido deportados, no los que Trump quisiera, él prometió 1 millón, no llegó a eso, él dice que 600,000, las cifras oficiales hablan de 350,000, máximo 400,000 deportados, pero él dice que por otras formas salieron estos 600,000 que menciona. Pero bueno, la realidad es que sí, en la última mitad del año se pusieron a detener más personas, estas redadas que vimos, esto que se transmitió mucho en medios de comunicación, y los principales deportados son sobre todo personas jóvenes. O sea, se trata de el 50% de estas personas son menores a 35 años, por ejemplo, 40% tienen entre 36 y 50 años. Entonces, al final del día, pues sí, están también regresando, no solo al principio, los primeros 6 meses, vimos una deportación fronteriza. Aquel que intentaba cruzar, lo agarraban y lo retornaban. A mí me tocó ir a varios vuelos de deportación y eso es lo que vimos. Pero lo que vimos ya en la segunda mitad del año, sí es gente tierra adentro, gente con más tiempo, más vida, más familia, más lazos en Estados Unidos, y eso tiene otras implicaciones. Y pues finalmente del lado mexicano y continental, yo creo que todavía falta, ¿no? Fortalecer políticas realmente más humanas, y sobre todo yo pondría una prioridad que es políticas de integración económica, social, entender que muchos de los migrantes que llegan a nuestro territorio no cumplen tampoco con las condiciones de refugio, pero están huyendo de cuestiones complejas, y creo que es importante en tener un sistema más ágil en ese sentido, un sistema que pueda también incorporarlos a la vida económica de manera formal, porque de lo contrario lo que tenemos, Manuel, son estos campamentos irregulares, Exacto. que sí no es un lugar para vivir y que genera otras dinámicas perversas, y gente que sí trabaja, porque todos ellos trabajan, pero que le pagan la mitad de lo que deberían. Entonces hay explotación laboral, hay competencia desleal, y eso pues al final no genera nada positivo. Destaco sin duda alguna, Eunice, el tema del odio, porque efectivamente hay un perfil racial en cuanto a la actividad de la agencia antimigratoria estadounidense, la agencia migratoria, el famoso ICE, en cuanto a las detenciones, y que se ha exacerbado, Eunice, y hemos visto episodios compartidos en las redes sociales a partir de esto, el ataque también de ciudadanos estadounidenses a personas migrantes en cualquier lugar donde los ven. Incluso ayer a un nativo americano, que son los pueblos originarios y que además tienen una protección especial de acuerdo con las leyes estadounidenses, donde una mujer decía que lo deporten, que lo deporten. Es decir, toda esta política de odio de Donald Trump, en donde ha hablado y ha insinuado en fechas recientes que va a aumentar los procesos de desnaturalización, pues son impactantes, porque quienes ya están naturalizados, pues ya son personas que accedieron de la vía legal, y estas desnaturalizaciones pues son legales, pero son muy específicas para casos de fraude, es decir, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense a través de un engaño, a través de una mentira, a través de un proceso fraudulento. En ese sentido, pues, ¿cómo se podrían aumentar estas desnaturalizaciones si no es mediante una investigación basada en perfiles contra grupos poblacionales, Eunice? Yo creo dos cosas de eso. Primero, que el hecho de que un mandatario y su gabinete y sus redes y todo lo que comunican tenga esa tónica de racismo y xenofobia, sin duda hace eco en aquellos que pues tienen miedo, que conecta con los miedos de las personas, tienen miedo del migrante, de que me quite el trabajo, de todos estos tabús que trata de meter Donald Trump con sus mensajes. Incluso él repite palabras, invasión, utiliza cosas que se
queden en la mente de las personas de manera tramposa, por supuesto, o utiliza un caso específico de alguien que sí cometió un delito y a lo mejor era migrante para hablar de todos, y eso pues es otra vez tramposo. Entonces, pero el hecho de que lo escuches todo el tiempo, pues sientes que tienes el derecho, como yo decía, de actuar en consecuencia de tu racismo. Y yo hoy puedo aventarle algo a esta persona porque yo veo a mi presidente que lo hace, yo veo que además el ICE los detiene pues de una forma inhumana. Entonces, y la verdad es que no pasa nada. Entonces, ese creo que es el problema. No hay que olvidar, Manuel, que en la primera presidencia de Donald Trump, y que yo lo veía menos radical que ahora, pues crecieron 20% los crímenes de odio, principalmente en contra de personas migrantes latinas. Entonces sí tiene una repercusión en la criminalidad, en los ataques de odio, en los grupos que generan este tipo de crímenes. Y yo creo que hay que ir midiendo cómo se va dando eso en Estados Unidos en esta segunda etapa de Donald Trump. También las redes sociales pues han aumentado sus mensajes de odio en los últimos 2 años, ¿no? Curiosamente, además, manejadas también por gente afín a Donald Trump muchas veces. Entonces, todo eso impacta en este tema del odio. Y en el tema de la desnaturalización, no solamente están violentando una ley que les dio esa posibilidad, sino también los derechos humanos de estas personas. Incluso había preocupaciones de que alguien quedara apátrida, ¿no? En su momento. Esto ha seguido un proceso tortuoso en los tribunales y hasta el momento todavía no puede, a menos que sea un caso como el que tú dices, que de alguna forma hizo trampa en el camino o hubo un fraude, pero de otra forma, pues todavía no puede quitar esa nacionalidad adquirida. Pero sin embargo, él sigue poniendo el dedo en la llaga. Entonces, él va a intentar otras formas. Donald Trump, hay que recordar que la parte legal no le interesa mucho. O sea, tan es así que los agentes del ICE están violentando leyes estadounidenses al detener a alguien con un uso de la fuerza excesivo, al no identificarse como un agente del ICE, al estar encapuchado. Todo eso son cuestiones que serían violatorias pues a la ley de detenciones, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hoy está ahí. Entonces yo creo que sí, cosas que nos parecían una locura, pues Donald Trump sí las puede hacer una realidad. Entonces habría que ver qué mecanismos, qué fundamentos legales también él va a utilizar, porque así como ha detenido a un 60% de personas que no tienen antecedentes penales y aún así los ha detenido, los ha mandado a Sudán del Sur, los ha mandado a El Salvador, ya ha habido casos de gente que ya tras un proceso en la corte lo tienen que regresar, etcétera. Pero bueno, creo que sí no se viene fácil el 2025. En el caso mexicano hay una presión, además, muy importante con Donald Trump, porque pues obviamente la presidenta ahí ha llevado la relación con él, pero finalmente él siempre, y este año es un año de negociación de tratado, ¿no? De comercio, entonces al final del día siempre combinan los temas comerciales con los migratorios y con los de seguridad, y yo creo que este año va a seguir con esos temas y pues vamos a ver México qué tanto puede en ese sentido pues tener una política distinta. Y repito, es importante que México repiense y reestructure parte legal, parte del marco legal y también parte del marco práctico operativo con las dependencias transversales que corresponde para poder tener un sistema pues ahora sí que más efectivo, más incluyente y que pueda incorporar a las personas migrantes que se quedan aquí de forma inteligente. México también tiene pendientes en el tema de la migración, en la gestión de la migración, Eunice. Sí, sin duda México, bueno, históricamente tenemos pendientes, ¿no? No es de una administración, creo que siempre ha habido estas cuestiones y bueno, aunque sí se ha mostrado voluntad política, ¿no? Por atender el tema, creo que pues sí es importante también meterle presupuesto. Una buena noticia es que este año por primera vez se aumentó el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio y eso creo que es importante porque justo cuando llegó Trump la primera vez a la presidencia, México tenía 7,000 solicitudes de refugio y a partir de ahí ha ido en aumento y hemos cerrado los últimos 3 años con 140,000, con 120,000, bueno, el último con menos por el 2025
por estos flujos que hablábamos, pero bueno, sin Exacto. duda es un crecimiento importante. Creo que un pendiente es que la Comisión Mexicana para el Refugio se fortalezca también en recursos humanos, que tenga oficinas que abran pues más tiempo porque cierran muy temprano, que estén en más lugares, que tengan trámites más ágiles, porque un trámite de 3 meses termina durando un año y medio. Exacto. Entonces, pues yo creo que ahí están los pendientes y el más importante, ver cómo incorporamos de forma inteligente a esta población movilidad, porque no hay que olvidar también en este cierre de año que los migrantes aportan en todo sentido, económico, social, familiar, y a los países de origen y a los países de destino. Eunice Rendón, te agradezco mucho tu presencia esta mañana en Aristegui en vivo. Te mando un abrazo, los mejores deseos para este 2026 y seguiremos en contacto, Eunice. Hasta luego, igualmente.